Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio al servicio de esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permitió poder estar aquí cada uno de nosotros, ¿verdad? Gracias a Él que llegamos con bien. Y también pues le damos gracias a Dios por nuestras visitas. El Señor nos ha permitido tener en este día y 3 meses a mis abuelos, aunque yo les digo papás, Beto y Tina. Ya los conocerán con tiempo, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por su llegada, por un viaje tranquilo, ¿verdad? Y cuando dé chance, ¿verdad? Cada quien pueda acercarse a ellos y saludarles. Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Les voy a pedir que si se pueden poner de pie. Y le voy a pedir a nuestra hermana Isabel. Hermana Isabel, diríjanos en oración, por favor. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Una vez más, Padre, por esta preciosa tarde ya, mi Señor. Nos permitiste llegar hasta este lugar, Señor, para venir a exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Perdona nuestras faltas, reconocemos que te ofendemos de muchas maneras, Dios, pero estamos aquí, Padre bendito, por tu misericordia, Dios. Muchas gracias, Dios, por esta oportunidad. Ahora, Señor, que nuestros corazones y nuestros oídos estén preparados para escuchar de tu palabra, Señor. Ayúdanos, habla nuestras vidas para hacer cambios, mi Señor. Usa tu siervo que va a predicar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Vamos a entonar este canto de adoración, hermanos. Creo que cada uno de nosotros lo sabemos, digno y santo.
asiento, hermanos. Le voy a pedir al pastor que nos acompañe aquí al frente. Sean bienvenidos todos, también los que vamos llegando. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en el Salmo número 77. Ya vamos en el Salmo 77, nada más nos quedan ya, nosotros quedan ya, si son 150. 73. 73 salmos. Si alguien no trae Biblia, puede acercarse a alguien que traiga Biblia. Pueden compartir su Biblia, pero vamos todos, por favor, al Salmo número 77. Vamos a tomar tiempo en la predicación y ya después, pues venimos a dar gracias a Dios por algunas cosas que hemos estado orando ya desde hace varios años en realidad. ¿Sí lo tenemos? Salmo número 77. En nuestra Biblia, bueno, si todos tienen Reina Valera 1960, tiene por título Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Yo le puse un título diferente al mensaje de esta tarde. Yo le puse, tiene que ver también con eso, el peligro de la depresión. Ahorita que leamos el Salmo, vamos a hacer dos cosas. Vamos a leer el Salmo 77, son 20 versículos, son 20 versos, y se puede dividir en dos partes para un estudio. La primera parte es del verso 1 al 10, donde este personaje llamado Asaf nos cuenta las angustias en las que se encuentra, y del verso 11 al verso 20 nos dice cómo él logró salir de estas angustias que él experimentó, para que le ayude mejor en la lectura. Ok, entonces vamos a leer los 20 versos, hacemos una pequeña oración, que el Señor nos ayude pues a tener un aprendizaje para el día de hoy. ¿Cómo podemos aprender esto nosotros el día de hoy? Entonces vamos a leerlo desde el verso 1, dice así, usted sígalo con su mirada, yo lo voy a leer en voz alta y usted sigue con la mirada, dice así: al músico principal para Jedutum, salmo de Asaf, verso 1. Con mi voz clamé a Dios, al Dios clamé y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Después hay un interludio ahí, dice Selah, ¿no? Es una meditación corta. Verso 4 dice: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor esto es lo que él pensaba, inquiría, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y hay otro interludio así como para pensar, ¿no? Dice Selah. Verso 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino,
Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Salmo 77. Hagamos una oración que el Señor nos ayude a poder extraer una aplicación para nuestro tiempo, ¿ok? De lo que pasó en los tiempos de Asaf. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, quien murió por nuestros pecados en la cruz y nos hizo su pueblo, te pedimos esta tarde que ahora que hemos leído esta porción del Salmo 77, que nos ayudes a comprender qué pasó en aquel tiempo, Señor, con este personaje llamado Asaf, cuáles eran sus problemas, por qué él estaba tan angustiado y cómo logró salir, Señor. De tal manera que nosotros que estamos en este tiempo, que también tenemos problemas y angustias, sepamos qué hacer, Señor, para poder también tener paz y tener gozo y tranquilidad, porque no podemos evitar, Señor, también experimentar estos dolores. Pedimos también por aquellas personas que no pudieron reunirse el día de hoy, nuestros hermanos, por causa del trabajo, Señor, tú les conoces, que tú les guardes donde quiera que ellos estén y también que ellos perciban su necesidad de pensar, de meditar en tus palabras, Señor, y quererte agradar a ti. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Nos vamos entonces a leer el Salmo 77, pero ahora vamos a tratar de interpretar lo que está escrito aquí mientras sacamos un provecho, ¿no? Entonces dice así, yo le puse por título, el título a veces sirve, ¿ok? Yo le puse el peligro de la depresión. Y el Salmo comienza así, dice que es al músico principal para Jedutum, Salmo de Asaf. Bueno, ya hemos dicho en otras ocasiones que tanto Asaf como Jedutum, tal vez de Jedutum no se acuerden, pero Asaf fue un músico en el templo, fue un servidor en el templo en el tiempo del reinado de David, cuando el templo todavía no era el edificio construido por Salomón. Bueno, ya existía el tabernáculo. Ahí David fue el que estableció o puso ahí a Asaf. Se piensa que Asaf vivió hasta el tiempo todavía del reinado de Salomón. Bueno, estos personajes son los que están entonando, dice este salmo. Es la primera cosa que necesitamos saber, ¿no? Hay que saber también que los salmos, pues son una especie de composición poética que en realidad para Israel era su ignario, ¿no? Israel los cantaba en aquellos tiempos. De hecho, hoy los salmos se pueden cantar. Están compuestos de tal manera que parecen una poesía, ¿no? Hay exclamaciones, hay adoración, hay, no sé, salmos de petición, pero también obviamente son inspirados por Dios. Y significa que también nosotros en este tiempo podemos sacar un aprendizaje de ello, ¿cierto? De hecho, no lo busque en la Biblia, en Romanos capítulo 15, verso 4, escuche lo que dice, porque las cosas que se escribieron antes, y esto incluye el Antiguo Testamento, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es que de lo que está escrito aquí, algo podemos aprender. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El Salmo 77 ya dije que se puede dividir en dos partes. Lo repito otra vez. Del verso 1 al verso 10 es una sección del Salmo. ¿Por qué? Porque en esa primera sección Asaf nos cuenta que él estaba pasando angustias a causa de algún problema muy difícil. No dice qué problema era, pero nos dice que estaba muy angustiado. En esa primera parte, Asaf está totalmente concentrado en lo que él está pasando. O sea que pocas veces se acuerda de Dios. Es como cuando usted está batallando con algo y dice, tengo este problema y mi problema es qué voy a hacer, ¿no? Y hasta se olvida que tiene un Dios que le puede ayudar, ¿no? Bueno, Asaf hizo eso, ¿ok? Se centró solamente en su problema, en su sufrimiento, pero no se centró mucho en el Dios que le podía ayudar. Cuando uno se centra en uno mismo, en tu problema, esto se llama, cuando es un problema y dices, ay, pobre de mí, ¿cómo me pasa? Que esto me pasa, se llama autocompasión. Por cierto, la autocompasión no es buena, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la autocompasión te lleva a concentrarte en ti mismo o en mí mismo y te olvidas de Dios. Bueno, eso hizo Asaf ahí.
En la segunda parte, que es del verso 11 hasta el verso 20, Asaf cambia su perspectiva, cambia su enfoque y nos cuenta cómo salió de su problema y nos deja saber que dejó de pensar en sí mismo y se centró ahora en Dios, en hablar de Dios, ¿no? ¿Qué cosa, no? Aunque no se acabó su problema, ¿ok? O sea, la Biblia no dice que su problema se desapareció, ¿ok? Pero ya no estaba quejándose, ahora estaba con contentamiento, ¿no? Es como cuando uno dice, Señor, pues mi problema sigue, pero ahora voy a confiar en ti y voy a descansar en ti, ¿no? ¿Sí me entiende? 2 años después el problema sigue todavía, pero usted está contento, ¿ok? ¿A quién no le ha pasado esto, no? Bueno, eso es lo que vamos a aprender de Asaf. ¿Cómo le hizo, no? Porque no fue nada fácil, ¿ok? Fue bien complicado. Y es que el problema en la situación de Asaf, lo que nos deja saber antes de leer el Salmo, es de que él estaba muy angustiado por un problema que tenía que ver con cosas físicas también, ¿ok? Pero su angustia era emocional. Es lo que llamaríamos hoy un abatimiento o una depresión. ¿Alguien ha tenido problemas de depresión? ¿Usted sabe lo terrible que es la depresión? Tuve que investigar qué es la depresión, ¿no? Porque a mí nunca me ha dado, no, sí me ha dado la depresión también, ¿verdad? La depresión es un sentimiento horrible, ¿ok? Que tiene fuente en diversas circunstancias, no sé, cada uno es diferente, ¿ok? Pero mire, voy a leer un poco acerca de la depresión, porque es un problema serio en este tiempo, es un problema serio en los jóvenes. Qué terrible cuando la depresión le llega a un joven y no sabe cómo enfrentarla. Digo, si para los adultos es difícil, ¿usted se imagina para un joven que no tiene experiencia? Bueno, la depresión, depresión, dice, ¿qué es depresión? Dice, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando a Asaf? Por eso lo investigué. Dice, la depresión es el trastorno depresivo mayor, dice. Es una enfermedad común y grave que afecta negativamente la manera de sentir, o sea, afecta tus sentimientos, tus emociones y tu forma de pensar y de actuar. O sea, no sabes cómo reaccionar. Tus emociones te llevan a hacer cosas que no entiendes, dice. La depresión provoca sentimientos de tristeza o pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas. Puede traer diversos problemas emocionales y físicos. Además, puede disminuir la capacidad para funcionar en el trabajo y aún en el hogar o en la vida cotidiana. O sea, te desmoraliza, te deja como sin fuerzas, físicamente y emocionalmente. Y es que nadie puede evitar caer en la depresión, ¿ok? No importa si eres un siervo de Dios, si confías en Dios, no importa si eres alguien que nunca ha conocido a Dios, todos en este mundo estamos expuestos a la depresión. O sea, nadie es inmune a este sentimiento, a esta angustia, porque todos tenemos problemas. A ver, que levanta la mano el que no tiene problemas, que nunca ha tenido problemas. Si usted no los tiene, los va a tener, ¿ok? Tarde o temprano. Y en la Biblia lo menciona, ¿ok? No busque el texto, lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero si usted lo quiere anotar, Job capítulo 5 en el verso 7 es Job. ¿Hubo problemas Job, sí o no? Y Job era un siervo de Dios, ¿ok? De hecho, Dios dijo de Job, ¿no? ¿Quién como mi siervo Job, ¿no? Bueno, pues después de eso Job tuvo muchos problemas, ¿no? Y un amigo de Job le dijo a Job estas palabras, Job capítulo 5 en el verso 7 le dijo así, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre dice, nace para la aflicción. No saben, no significa que Dios cuando creó el género humano quería que sufriera, sino a causa de Adán y su desobediencia, vino el pecado y por el pecado, pues el mundo está así, todos estamos expuestos de alguna manera a la aflicción. Entonces, también Proverbios 12:25, lo voy a leer en el libro de los Proverbios, capítulo 12, en el verso 25, dice así, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Otra forma de decirlo es, lo aflige, dice, mas la buena palabra lo alegra. O sea que la aflicción puede venir por un problema, no por un problema que lo sientes en el corazón, te puede oprimir. Así es que algunas cosas que oprimen, de hecho en Mateo capítulo 11, en el verso 28, Cristo habló sobre que viniéramos a Él, que todos aquellos que están cansados, ¿no? Pero en Mateo capítulo 6 habla sobre el afán y la ansiedad, ¿no? Sí, Cristo dijo que hay cosas que te pueden
deprimir si no sabes cómo enfrentarlas, ¿no? Y él habló sobre buscar con afán la comida, ¿no? El vestido, ¿no? Y dice, no se afanen por estas cosas, dice, porque dice Dios, si yo se lo doy a todos aquellos que parecen indefensos, como las aves, dice, no se lo voy a dar a ustedes. Pero lo que quiso decir es que el afán y la ansiedad te pueden afectar mucho. Leí un artículo agosto 11 del 2023 y lo investigué por esta razón, porque la semana pasada que estuvimos orando, alguien nos dijo, hermanos, oremos por esta familia cuyo hijo se suicidó, ¿se acuerdan? Y últimamente, ¿cuántos suicidios ha habido de jóvenes? Una tristeza, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría de las veces son jóvenes que están solos, que no se relacionan con nadie, que se muestran deprimidos y nadie sabe cómo ayudarles, ¿cierto? Bueno, leí un artículo, dice agosto 11 del 2023 del New York Times. Dice así, alrededor de 49.500 personas, 2023 en Estados Unidos, 49.500 personas se quitaron la vida en el 2022. Dice, la cifra más alta jamás registrada de acuerdo con nuevos datos del gobierno publicados, dice ese jueves. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de la CDC, por sus siglas en inglés, que fueron las que dieron a conocer las cifras, todavía, dice, no han calculado la tasa de suicidios del año del 23. Dice, sin embargo, los datos disponibles indican que los suicidios en Estados Unidos son más frecuentes que en cualquier otro momento desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Hay algo que está mal, la cifra no debería aumentar, afirmó Cristina Wilbur, dice, una residente de Florida de 45 años de edad, cuyo hijo se pegó un tiro, dice, el año pasado, ¿no? Es algo triste, ¿no? Y sí, eh, muchos de estos suicidios tienen que ver con la depresión. Llega un problema a la vida de alguien y ese problema le aflige, ¿no? Lo abate y no sabe cómo enfrentarlo. Bueno, toda esta introducción que les acabo de dar y esto que acabo de compartir es precisamente lo que vamos a ver en el Salmo número 77. El Salmo 77 es para todos aquellos de nosotros que tenemos problemas, que hemos entrado en depresión o que entraremos y que nos va a enseñar cómo salir. Si usted es de los que nunca tendrán problemas y nunca han tenido, este salmo no es para usted, ¿ok? O sea que puede retirarse si quiere. Es para todos, ¿ok? No hay nadie aquí que esté exento. Entonces, ya después de haber explicado esto, ahora sí, vamos a mirar ahí el Salmo 77, ¿no? En el cual Asaf, y es que no es cualquier persona, es Asaf, ¿se acuerdan? Asaf, un siervo de Dios, alguien que sirve a Dios, que ministra en el templo, ¿no? Uno pensaría, no, pues los cristianos no tienen problemas, ¿no? El pastor no tiene problemas, ¿por qué? Porque es pastor, ¿no? Bueno, Asaf era algo similar y él nos desnuda su alma, ¿no? Nos dice, no, yo también tengo problemas. Y nos va a contar, ¿ok? Nos va a detallar hasta cierto punto. Vamos a empezar entonces con la sección número 1 del verso 1 al verso 10 quedamos, ¿cierto? Del verso 1 al verso 10. En la primera parte dice así, Salmo 77, verso 1. Así comienza Asaf, el Salmo 77 dice así, verso 1. Con mi voz clamé a Dios, al Dios clamé y él me escuchará. O sea, Asaf comenzó bien el salmo, ¿no? Lo que Asaf comienza diciendo, como en muchos de los salmos, es, quiero dejar en claro esto. Dice Asaf, yo confío en Dios. Y como confío en Dios, dice Asaf, yo clamo a Dios. Y Asaf dice, estoy seguro que Dios me va a escuchar. O sea que él comenzó bien, ¿no? Diciéndonos que realmente es un hombre de fe. Que él está confiando en Dios, que Dios le va a escuchar. Y eso es cierto, ¿no? Dios sabe que nosotros tenemos problemas. Dios sabe que la vamos a necesitar, ¿ok? Y Dios siempre va a estar dispuesto a escucharnos. ¿Usted lo cree? Sí, Dios siempre lo ha prometido, ¿ok? Especialmente para con los que hemos confiado en Él. Él ha prometido que nos va a escuchar, que podemos clamar siempre a Él, que no nos va a rechazar, ¿ok? Pero claro, que para contestarnos ya depende de Él, ¿ok? Dios decide cuándo nos va a contestar lo que pedimos. Él decide cómo lo va a contestar.
pero de que nos escucha y nos va a prestar atención y nos va a ayudar es una realidad. Ahora, en el verso 2, en el verso 2 ya, ahora sí Asaf nos va a expresar su condición emocional, esa condición de angustia a causa de algún problema que él no nos está contando, pero que está bien afligido, ¿no? Dice el verso 2 al verso 3, vamos a leer, dice así, verso 2 al 3, dice Asaf, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No sé si usted dice lo que está diciendo Asaf, ¿ok? Eh, Asaf dice que él tenía una terrible angustia por algún problema, pero que en medio de su angustia, él estaba clamando a Dios. Y mientras clamaba a Dios, después nos dice que tengo un problema, estoy angustiado. Y la palabra angustia habla de un problema terrible, ¿ok? O sea, él se siente totalmente desanimado. ¿Qué palabra usamos ahorita? Deprimido, ¿no? Pero como él confía en Dios, él clama a Dios. Lo interesante es de que está clamando a Dios, pero al mismo tiempo su alma se resiste a ser consolado por Dios. A ver, explíqueme eso, ¿no? No sé si me entienda. ¿Alguien le ha pasado que tiene un problema, que está angustiado, que empieza a orar y decirle, Dios, ayúdame, al mismo tiempo que estás tan enfocado en tu problema, que no sientes que Dios te ayuda? Es más, te sientes todavía peor todavía, ¿no? Y te dices, que voy a estar llorando, ¿no? No sé, tantos problemas que tengo que te sientes que aún clamar a Dios es algo inútil. Pero no se esperaría esto de un hijo de Dios, ¿no? Y eso es lo terrible de este salmo, de que Asaf estaba tan mal que está clamando a Dios al mismo tiempo que no permite ser ayudado por Dios, ¿no? Es como si Asaf tuviera su mente dividida. La razón le decía que sí podía confiar en Dios, pero sus sentimientos le decían que no. Cuidado con los sentimientos, ¿ok? Miren, una cosa es saber que Dios ha prometido que nos va a ayudar, eso es el razonamiento, pero otra cosa es muy diferente, los sentimientos, ¿no? ¿Le ha pasado? ¿Tienes un problema? Sabes que Dios te va a ayudar porque Él lo prometió, pero tus sentimientos te dicen, pero pues no te ayuda. Ya pasó una semana, ya pasó un mes, ya pasó un año y tu hijo sigue enfermo y tu pariente sigue en la cama. ¿Y cómo es que Dios te va a ayudar? Y los sentimientos juegan en tu contra, ¿no? Y luego te desanimas más todavía. Bueno, esto no es algo extraño, ¿ok? No es cuestión de avergonzarse. A Asaf le pasó. Por eso, estamos empezando con esa parte, ¿no? En la Biblia, si quiere ir conmigo rápido, pero no pierda Salmo 77. Hay un ejemplo de esto en Génesis capítulo 37. Es fácil. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 37. Hay un ejemplo de un hombre que pasó algo igual que Asaf, que estaba llorando por la supuesta muerte de su hijo. Alguien le quiere consolar y él dice, no, prefiero llorar. No quiero que me consuelen, aunque necesito consuelo. Dice Génesis 37, por favor. En el verso 34, cuando usted lo encuentre, va a saber de qué se trata, o tal vez no. ¿Lo tiene? Vamos a esperar a aquellos que lo están localizando todavía. Génesis capítulo 37, en el verso 34, al verso 36 vamos a leer. Es un ejemplo de cómo una persona está angustiada, necesita que alguien se acerque y le extienda la mano y le diga, estamos con usted, estamos contigo. Y después dice, gracias, pero prefiero no ser consolado, prefiero seguir con mi dolor. Es algo raro, ¿no? Pero puede pasar, porque así son los sentimientos. Es el caso de Jacob y José. Recuerden que Jacob pensaba que José había muerto, que sus hermanos le llevaron la ropa de José ya de sangre, le dijeron, ¿sabes qué? José murió. Y recuerden que José es al que, no debería ser así, pero de alguna manera al que más amaba a Jacob, ¿no? Y cómo se angustió cuando supo que José había muerto, aunque José no había muerto, ¿ok? Pero él no lo sabía. Dice el verso 34,
Entonces Jacob rasgó su vestido, o sea, es una señal de dolor, ¿no? Rasgó sus vestidos, dice, y puso cilicio sobre sus lomos, ¿no? O sea, se vistió de vestiduras que señalaban que él estaba adolorido, era una vestidura de pobre, ¿no? Y guardó luto, dice, por su hijo muchos días, o sea, muchos días Jacob estaba llorando por su hijo que él pensaba que estaba muerto. Y dice en el verso 35, esta es la parte interesante, dice, y se levantaron todos sus hijos, tenía varios hijos, todavía le quedaban mínimo 11, y todas sus hijas para consolarlo. ¿Qué querían hacer con Jacob? Consolarlo. ¿Por qué querían consolarlo? Porque estaba abatido, estaba deprimido por su hijo que había muerto, ¿no? ¿Y qué dijo Jacob? Y dijo, dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. O sea, no significa que Jacob se va a morir en ese momento, ¿ok? Lo que está diciendo es, voy a llorar hasta que me muera, ¿no? ¿Y qué tal si pasaban todavía 40 años? Está diciendo, yo voy a seguir llorando lo que me resta de mi vida, dice, voy a seguir llorando hasta que me muera, ¿no? Hasta que vaya también a la tumba. Descenderé llorando, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, dice. Y lo lloró su padre, dice. Este, no, perdón, me quedé en el 35. Y se levantaron todas sus hijas y todas sus hijas para consolarlo, mas él dice, no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas, dice, lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, ¿no? ¿Ven cómo sí puede suceder? Que un día nosotros estemos afligidos, que necesitemos que alguien nos ayude, que se acerque a nosotros y después rechacemos esa ayuda. Ese es el problema de la depresión, ¿no? De tener el enfoque. Pero ¿saben por qué hacemos eso? Se va un poco fuerte, ¿ok? Pero que vamos a aprender. Es lo que le pasó a Asaf. Eso pasa cuando estamos demasiado concentrados en nuestro dolor, en nosotros mismos. Es normal hasta cierto punto porque somos seres humanos, ¿ok? Pues somos carne, ¿ok? Así nos hizo Dios, pero Dios dice que hay un problema, que cuando hacemos esto se llama autocompasión y no nos permite ver dónde podemos encontrar la salida. Jacob no pudo verlo, ¿ok? Tenía más familiares, tenía más hijos con quien, a quién dirigir, con quién alegrarse, ¿no? Pero él estaba centrado en el único que ya no tenía. ¿Sí me entiende? Ese es el problema de la autocompasión. Y bueno, es lo que estaba pasando a Asaf. Por eso regresamos al Salmo 77. Nos quedamos ahí en el verso 3. Ahí nos quedamos. Por eso Asaf dijo, lo leo otra vez desde el verso 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, o sea, estaba angustiado y estaba clamando a Dios. Dice, alzaba mis manos, es una señal de oración, alzaba mis manos de noche sin descanso, o sea, él clamaba en todo tiempo, ¿no? Pero no tenía descanso mi alma, dice, mi alma se rehusaba el consuelo. Y aún dice en el verso 3, me acordaba de Dios y me conmovía, ¿no? Bueno, en el verso 3, lo siguiente que nos dice Asaf es que no podía descansar, pero por su problema, pero no solamente no podía descansar, sino que no podía ya ni accionar. Es más, se quedó hasta sin palabras que decir. O sea, ¿sí se acuerdan que leí que la depresión te lleva a un punto de ya después no accionar? Ni en el trabajo, ni en la familia, estás siempre ahí, aislado, te preguntan qué tienes y dices, no tengo nada, ¿no? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Necesitas algo? No necesito nada. ¿Sí me entiende? Son señales de depresión, ¿no? Bueno, así estaba Asaf, por eso dice ahí, dijo en el verso 4, dijo, este, verso 3, perdón, no me acordaba dice, me acordaba de Dios, o sea, él sabía que había un Dios que le podía ayudar, dice, y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. O sea, lo que Asaf está diciendo es que mientras más se acordaba de Dios, dice que más mal se sentía. No, o sea, ¿cómo es posible esto? A ver, pues no se me entienda. Miren, eso no es común, ¿cierto? No es común que un cristiano diga, pastor, fíjese que yo estaba tan angustiado ese día, estaba tan afligido, y después empecé a orar a Dios, empecé a meditar en Dios, y ¿sabe qué? ¿Qué contestaría usted? ¿Qué esperaría que contestara? Descansé en Dios, ¿no?
No esperamos que alguien conteste eso. O sea, yo siempre lo he escuchado, hermano, fíjese que estaba tan afligido, pero agarré una porción de la Biblia, empecé a leer y Dios me consoló. Asaf dice lo contrario, dice, leamos nuevamente, dice, me acordaba de Dios y me conmovía, dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. O sea, a Asaf le pasó lo contrario. Más se acordaba de Dios, más triste se sentía. Había una razón, ¿ok? Esto no es común, había una razón por lo cual Asaf estaba pasando esto, porque es una incongruencia. Asaf estaba confundido, emocionalmente estaba trastornado, podríamos usar esa palabra, porque se esperaba que Dios diera descanso, ¿no? Porque a David no le pasó esto. Voy a leer un salmo, no lo busque. Miren cómo responde David. David tuvo problemas y cuando David clamaba a Dios, él sí descansaba. Voy a leerlo. Por ejemplo, el Salmo 3:5. Escuche, dice así. Dice David, este era David, ¿ok? Este no es Asaf, este era David. Dice David, yo me acosté y dormí, dice, y desperté porque Jehová me sustentaba, ¿no? Eso es lo que pasa cuando alguien pues pone su confianza en Dios, ¿no? Y como dice el Salmo capítulo 3 en el verso 5, también David en otro salmo dijo así, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Él sí descansaba, ¿no? Dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? En nuestro tiempo sería, este, Padre, Dios, voy a confiar en ti porque Cristo me ha salvado, ¿no? Y Él me ha dicho que yo puedo buscarle, ¿no? Descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dijo Jesucristo, ¿no? Y aún nos dijo Él, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros porque ligera es mi carga y mi yugo, pues, es fácil de llevar, dice, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, se esperaría de que uno al confiar en Dios, pues descansara, pero Asaf no está descansando, ¿ok? Bien, todavía hasta aquí Asaf no sabe qué hacer, ¿ok? Asaf, pobre de Asaf, está terrible, ¿no? Parece que no tiene esperanza. Y esto empeora, ¿ok? Y todavía empeora en el verso número 4 en adelante, va a empeorar hasta el verso 9 porque Asaf empieza a hacer unos cuestionamientos, como que Asaf empieza a culpar a Dios en pocas palabras. Lo que vamos a leer es como si Asaf dijera, lo que me está pasando es porque yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Yo creo que Dios ya no es misericordioso. Yo creo que Dios ya no le agrado. Yo creo que Dios ya ahora vive airado. No sé, vamos a leer el texto que le parece. Verso 4 al 9 dice así, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Saben lo que significa eso? No me dejabas pegar los ojos. Asaf se está diciendo a Dios, ¿ok? Literalmente significa, Dios, yo siento como que tú me estás haciendo así los párpados. O sea, Asaf piensa que es Dios, de que no lo deja dormir, pero no es Dios, ¿ok? Es un problema que Asaf tiene en el corazón, en sus emociones, que él no ha detectado. Vamos a verlo más adelante, ¿ok? Sigue diciendo ahí dice, estaba yo quebrantado y no hablaba. Verso 5 dice Asaf, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, dice Asaf, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. O sea, lo que Asaf hizo después es acordarse de aquellos tiempos cuando no tenía problemas, cuando cantaba en el templo, cuando todo le iba bien, ¿no? Asaf pensó que recordando eso se iba a sentir mejor. Bueno, se esperaría que se sintiera mejor, ¿no? Pero no se sintió mejor, en realidad empeoró, ¿no? Es como nosotros, ¿no? No estamos angustiados. ¿Quién nos ha preguntado? Me acuerdo cuando mis hijos estaban más pequeños, cuando los veía yo correr, cuando ninguno estaba enfermo, cuando ninguno me sacaba canas verdes, ¿no? Me acuerdo cuando todos éramos alegres, ¿no? Me acuerdo cuando yo era más joven y podía comer lo que yo quisiera, ¿no? Qué alegría aquella, ¿no? Y Asaf pensaba, recordando eso, tal vez me sienta yo mejor con este problema que tengo ahora, ¿no? Pero no funcionó, no le ayudó. Y sigue diciendo Asaf en el verso 7, se cuestiona, más va a cuestionar a Dios, ¿no? Hay varias cuestiones aquí. Asaf va a hacer algunos cuestionamientos en forma de preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que ya trae una respuesta incluida, ¿ok? Estas son las preguntas que Asaf hace. Del verso
6, verso 7 hasta el verso 9. Dice así. La pregunta de Jehová era esta. Para ver tal vez lo que por eso estaba así, ¿no? Dice, ¿desechará el Señor para siempre? O sea, está diciendo, ¿será que Dios ya me desechó? La respuesta, ¿cuál sería? No, ok, porque Dios había dado promesas al pueblo judío, ¿no? Que nunca les iba a desechar. Es como las promesas que tenemos nosotros en Cristo Jesús, ¿no? Cristo ha prometido que una vez que te toma como hijo, jamás te va a abandonar, ¿ok? Cuando Cristo te da vida eterna, es vida eterna, ¿ok? ¿Sí? Cuando Cristo te dice que eres su hijo para siempre, ¿ok? Cuando Cristo dice que puedes confiar en Él, que no tienes que preocuparte por ciertas cosas de la vida, porque Él te va a ayudar. O sea, Él no dice que no trabajes, ¿ok? No, Él dice que sí trabajes, pero que no te afanes, ¿no? No te desesperes, que Él te va a ayudar. Tienes que confiar, es una verdad, Él no va a fallar, ¿ok? Entonces, cuando dice Asaf, ¿desechará el Señor para siempre? Pues no, ¿verdad? Dice, y no volverá más a ser propicio, o sea, la palabra propicio habla de mirarnos con agrado. No, Dios sí le miraba con agrado, dice. Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Será que la misericordia de Dios se acaba? No, la Biblia dice que la misericordia de Dios, además dice que son nuevas la mañana, ¿no? No, la misericordia de Dios son para siempre, ¿no? Aún dicen enseguida, se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Dios falla sus promesas? ¿Dios promete algo y luego no lo cumple? No, ¿verdad? No es como nosotros. Dios lo que cumple lo promete, ¿no? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ha puesto la fe en Jesucristo, Él murió por sus pecados en la cruz, usted tiene la promesa de vida eterna y nunca más se le va a ser quitada, ¿ok? Aún el verso 9, Asaf preguntó, dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Y después hay un selah, ¿no? Un interludio para que meditemos. No, Asaf sabía que no, pero por sus emociones, por su dolor, él llegó inclusive a cuestionarse acerca de lo que Dios había prometido a ellos, su provisión, ¿verdad? Entonces, este era el problema de Asaf. Ahora, hasta aquí entonces, ¿cuál era el problema de Asaf? Bueno, si se da cuenta, el problema de Asaf, como les dije al principio, es que estaba centrado únicamente en su problema. Siempre era, yo estoy sufriendo, yo estoy angustiado, yo no sé qué hacer, mi alma, mis ojos, mi cansancio, o sea, todo estaba centrado en lo que él estaba sintiendo. Tan enfocado estaba en su problema que se olvidó de que tenía un Dios más grande que sus problemas, ¿no? Pero hasta el verso número 10 es donde Asaf reacciona. Miren, lea conmigo el verso 10. Allí reacciona Asaf y dijo, no, tengo un problema, dice. Verso 10, ¿lo tiene? Dice Asaf, dije, enfermedad mía es esta. No sé si Asaf está hablando de su problema que le causaba la angustia o si llamó enfermedad al asunto de concentrarse en sí mismo, ¿no? ¿Sí me entiende? Es que concentrarse en sí mismo, autocompasión, es un problema serio, ¿ok? Y Asaf lo detectó de alguna manera. Ya teniendo eso en mente, Asaf del verso 11 hasta el verso 20 cambia su perspectiva, cambia su enfoque. Asaf ya no va a hablar de Asaf. O sea, Asaf ya no va a decir mi problema, mi angustia, mi cansancio, mi falta de fe, ya no va a hablar de eso, ¿no? Es como cuando usted y yo estamos enfocados en por qué mi hijo está así, por qué mi hija está así, por qué mi mamá, mi papá, por qué tanto dolor. Pero pasa una vida completa y no va a hallar descanso. ¿Por qué? Porque estás pensando solamente en tu aflicción. Dios quiere que cambiemos nuestro enfoque y que comencemos a meditar en Dios que es poderoso para ayudarnos, ¿no? Ese es lo que Asaf va a decirnos enseguida. Y miren cómo cambia su enfoque del verso 11 en adelante. Vamos a ver juntos qué le parece. Síganlo con su mirada, dice así. Lo primero que Asaf dice es esto, dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Primera cosa que Asaf dice, me voy a acordar ahora, me voy a poner a pensar en la diestra del Altísimo. ¿Saben qué significa esa palabra, la diestra del Altísimo? Bueno, la palabra diestra habla del poder, ¿no? Del poder de Dios. Dios siempre cuando habla de la diestra habla de su poder.
Ya está, me voy a acordar ahora, voy a pensar ahora solamente en el poder de Dios. ¿Cómo qué? Bueno, que Dios es más poderoso que cualquier cosa, ¿no? En el que me puede ayudar. Y usa la palabra, no usa la palabra Jehová o Dios o Señor, usa la palabra Altísimo, ¿no? Qué buena palabra aquí, ¿por qué? Porque Asaf necesitaba pensar en alguien más alto que sus problemas, ¿no? ¿Qué aprendo yo de aquí? Cuando tengas un problema que sea tan grande, acuérdate de esto. Hay alguien más grande que tu problema. Es el Dios Todopoderoso, el que nos creó, ¿ok? El quien envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. El que nos ha prometido vida eterna y que nos ha prometido nunca dejarnos. No importa cuán grande sea su problema. ¿Podrá Dios resolver nuestro problema? Porque claro que puede, ¿no? Si hizo todo lo que podemos ver, que no pueda resolver nuestro problema. Él es el Altísimo, ¿no? En el verso 11 sigue diciendo, Asaf, miren cómo piensa, ¿ok? Dice, ahora ya no habla de sí mismo, ahora habla de Dios. Me acordaré, dice, de las obras, y usa la palabra Ja, que quiere decir Yahweh o Jehová. Me acordaré de las obras de Jehová, por decirlo así, dice. Sí, dice, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Ahora Asaf va a centrar su mente en todas las obras que con poder Dios hizo en el pasado. Y es lo que hacemos aquí cuando nos reunimos, ¿cierto? Miren, cuando nos reunimos aquí, ¿acaso es para hablar solamente de nuestros problemas? ¿Verdad que no? Sí lo mencionamos, ¿cierto? Para orar especialmente. Pero la mayor parte, yo creo que un 95% o más, nos dedicamos a meditar en Dios y sus maravillas, ¿no? Lo que Él hace, lo que Él demanda, lo que Él quiere, lo que a Él le agrada. Y hasta aquí dice, voy a pensar en lo que Dios ha hecho, ¿no? Con maravillas. En el verso 12 va a comenzar, ¿no? Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Quizás no nos cuenta todas las obras, vamos a ver nada más algunas, ¿no? Miren qué interesante. Cuando Asaf hablaba de su problema, no podía ni hablar, ¿no? ¿Se acuerdan que dijo Asaf, y no tengo palabras? Ahora ya como centró su atención en Dios, ahora le salen las palabras. Ahora como que está cobrando el ánimo, ¿no? Ahora ya se ha ido levantando poco a poco. Ahora quiere hablar, pero no cualquier cosa, ¿ok? Él quiere hablar de problemas ya. Él quiere hablar del Dios que resuelve los problemas, ¿no? Y hablaré de tus hechos, ¿no? Verso 13, ¿no? Dice así, ahí comienza. Oh Dios, santo es tu camino. Miren, no sé cómo alegra el alma recordar que tenemos un Dios santo. Es importante que te acuerdes, tienes un Dios santo. ¿Y qué es un Dios santo? Bueno, un Dios santo habla de un Dios apartado, ¿no? Un Dios que no miente, ¿no? Un Dios que cumple lo que dice, un Dios que no tiene nada que ver con el mal, ¿no? Un Dios que es diferente a todo, ¿no? En el mundo las gentes hablan de dioses con D pequeña, nosotros hablamos de un Dios todopoderoso, ¿no? Que su camino es santo, o sea, cuando se dice que el camino de Dios es santo, significa que todo lo que hace es correcto. Dios nunca hace algo incorrecto, ¿ok? Aquí aprendemos algo. Miren, cuando tú que has confiado en Dios tu vida, cuando has puesto la fe en Cristo, ¿ok? Y de repente viene una adversidad que usted no espera, que no fue por su pecado de usted. Recuerden que a veces nos metemos en problemas por nuestro pecado, ¿ok? No hablo de eso. No hablo de cuando tenemos problemas que usted no esperaba, ¿no? Que no sabe ni por qué. Hay que entender que Dios Dios no la formó, pero sí la permitió por alguna razón. Y nunca piense, oh, Dios es malo porque permitió que yo cayera en este problema. No, no piense eso porque sus caminos son santos, ¿ok? Pero si Dios la permitió, algo provechoso Dios puede sacar de eso. Solamente que Dios quiere que nos confiemos a Él. ¿Sí me entiende? Dios quiere que aún confiemos en Él y que no nos desesperemos. Es lo que Asaf está diciendo aquí cuando dice, tú eres este, santo, ¿no? En el verso 13, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Pues ninguno, ¿no? Verso 14 sigue hablando Asaf, dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Es el Dios de las maravillas, ¿no? Sí, Dios puede hacer cosas que inimaginables, ¿no? Dice, hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Como qué pueblos? Como su mismo pueblo Israel, ¿no? En el pasado, dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Verso 16,
te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron, dice, y temieron. ¿De qué obra está hablando ahí Asaf? Bueno, está hablando de la obra cuando sacó Dios al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, ¿no? ¿Lo hizo con maravillas, sí o no? ¿Se acuerdan cuando Israel llegó a la orilla del Mar Rojo? Enfrente estaba el mar y atrás estaba el ejército egipcio para matarlos. ¿Qué habrá pensado el pueblo judío cuando estaba ahí? ¿Se acuerdan? Han de haber dicho, no, pues Dios nos sacó para matarnos nada más aquí. ¿Cómo nos va a librar? Enfrente el mar, atrás los egipcios nos quieren matar. Pero ahí Dios hizo algo que es que nadie imaginaba, que una maravilla. Por un lado dio vida y por otro lado hubo muerte, ¿no? ¿Qué cosas, no? Es lo que Asaf está diciendo, es el Dios de las maravillas, ¿no? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, o sea, les salvó. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, o sea, las aguas se abrieron para que el pueblo pasara en medio. Los abismos también, dice, se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y tus rayos. ¿Cuándo tronaron los cielos? No se relata que fue cuando abrió el mar rojo, ¿ok? Una ocasión en que los cielos tronaron. ¿Saben cuándo fue? Fue cuando Dios dio sus leyes a través de Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Que después el pueblo contaba la historia, decía, no queremos acercarnos, dice, porque acercarse a Dios es algo terrible, ¿no? Soportar sus truenos, sus relámpagos, ¿no? Su voz que es como un trueno, ¿no? Que nos habla a través de Moisés mejor, ¿no? Dice, en otra ocasión que las aguas se abrieron, cuando cruzaron el Jordán para tomar Jericó, ¿no? También son las maravillas de Dios que hizo en el pueblo judío. Dice el verso 18, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. O sea, Asaf está recordando todas las maravillas de Dios y eso le va a ayudar. Dice el verso 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Qué significa eso? En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Qué significa eso? Miren, que Dios hace maravillas, hace cosas que luego no entendemos, pero aunque no las entendamos, no significa que Dios no está obrando, ¿ok? Para bien. Israel como pueblo fue muy rebelde, ¿sí o no? Fue necio, pero aún así Dios lo ayudó, ¿sí me entiende? Lo ayudó por manos de Aarón y de Moisés, aunque muchas veces ellos no lo entendieron, ¿no se acuerdan? Estaban en el desierto, y tenían sed y se quejaron, ¿no? Dios nos sacó para matarnos de sed y les dio agua de la piedra, ¿no? Después tenían hambre, Dios nos sacó donde teníamos mejor comida, ¿no? Aquí no tenemos nada, ¿qué hizo Dios? Y Dios dio de comer. O sea, nadie entiende a Dios, ¿no? Con nosotros pasa igual, ¿cierto? Nos da lo que necesitamos y luego nos quejamos como quiera, ¿no? Nos quita ciertas cosas para nuestro beneficio y nos quejamos. No entendemos muchas veces a Dios. Pues déjenme decirle esto, no importa que no entendamos a Dios, hay algo seguro. Dios siempre está obrando para bien, siempre. Y eso debería animar nuestra alma. ¿Cómo podemos concluir? Ya terminé el Salmo 77. ¿Cómo podemos concluir este salmo? Bueno, yo diría esto. Todos estamos esperando algo. ¿Quién está esperando algo? Todos estamos pidiendo algo que necesitamos que cambie en nuestra vida. Yo estoy orando por algunas cosas. Todos estamos orando por alguna situación. Tal vez alguien tenga a alguien enfermo, no sé. Tal vez alguien tenga a alguien, no sé, en los vicios. No sé, pero todos estamos pidiendo, estamos clamando por algo. Y a veces es algo, parece imposible, ¿cierto o no? Y a veces nos angustiamos y a veces pensamos que Dios pues nos ha abandonado y a veces nos deprimimos. Pero yo lo que aprendo de Asaf es esto y espero que usted se lo lleve en su corazón esta tarde. Miren, no podemos evitar sufrir depresión, no podemos evitar porque nos metemos o estamos en un mundo con muchos problemas, pero podemos aprender como Asaf dos cosas. Número uno, tenga cuidado con la autocompasión.
Si usted se autocompadece demasiado, se va a angustiar más. La autocompasión es un pecado porque desplaza a Dios. La autocompasión no es buena porque dejas de pensar en Dios y te centras en pensar en ti mismo, ¿ok? Y el enfoque correcto es pensar en Dios, el que te puede ayudar. Créanme, eso, según Asaf, porque Asaf lo experimentó, eso debe ayudar al alma. Recuerden que tenemos un alma que necesita una relación con Dios. Así como el cuerpo necesita comida física, nuestra alma necesita una relación con Dios. Entonces el alma necesita meditar en Dios. Nuestra alma que fue dada por el Creador necesita pensar en su Creador, ¿sí me entiende? Y eso la va a animar. La carne la que siempre busca la autocompasión, ¿no? Entonces tenemos esa lucha. Eso es lo que hizo Asaf y yo los invito a que nos enfoquemos. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? La razón lo puede saber, pero las emociones pueden jugarnos en contra. Pero para eso tenemos la escritura. Para eso están los salmos como el Salmo 77. El Señor quiere transmitirnos algo. Así es que por eso también oramos después del mensaje, ¿no? Y clamamos juntos, confiando en Dios. Los invito a que, sí, nos compartamos. Yo le invito a que comparta si alguien tiene alguna petición. Pero después de compartirlo, nos dejamos de concentrar en el problema y clamamos al Dios que nos puede ayudar. ¿Qué le parece? Damos las gracias por el mensaje y le pido a mi hermano Samuel que pase y vamos a terminar orando como lo hacemos todos los miércoles. Vamos a dar gracias por la palabra que Dios las usa en nuestros corazones. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra tuya, Señor. Nosotros reconocemos que no somos tan sabios, Señor, que no nos cuesta entender muchas cosas, asimilarlas. Padre, hacemos lo que podemos. Por favor, ayúdanos, que podamos pretender algo y que en su momento podamos aplicarlo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Padre, gracias porque hasta el día de hoy tú has mostrado tus maravillas, tu poder en nosotros, así como lo hiciste con hombres del pasado como Asaf, como David, Señor, como Jacob. Gracias porque hoy en día tú no has cambiado, tú eres el mismo Dios, Señor, que tiene el mismo poder. Ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano Samuel, por favor, le pido que nos apoye con la oración. Ya me quedé sin saliva.